Hola, en esta presentación veremos algunas características de la República Aristocrática y el Perú oligárquico, un periodo que se extiende entre 1895 y 1948. La República Aristocrática, que dura, según la historiografía propuesta por Basadre, entre 1895 y 1919, es un periodo de estabilidad política, paz social y crecimiento económico posterior al segundo militarismo de finales del siglo XIX. Es un periodo donde la hegemonía política está en manos del Partido Civil, fundado en 1871 por Manuel Pardo y Lavalle, quien fue el primer presidente civil del país entre 1872 y 1876. La República Aristocrática es un periodo de democracia electoral restringida, hegemonizado políticamente por representantes de las clases altas del país, que para algunos historiadores conformaban una oligarquía cerrada, unida en muchos casos por lazos de parentesco, que controlaba económicamente los principales sectores productivos del país, eh, tanto la agroexportación en el norte, la banca y seguros en la capital, y eran los principales intermediarios del capital extranjero y estaban aliados con los gabonales andinos, dueños terratenientes de las haciendas de la sierra que tenían bajo control directo e indirecto a la gran masa de la población peruana compuesta por los campesinos indígenas. Como hemos dado algunos indicios, la estructura social de la República Aristocrática tenía como bloque en el poder, en primer lugar, a la oligarquía agroexportadora, que en muchos casos diversificó sus actividades hacia la banca y el comercio, sobre todo en las casas financieras de Lima, financieras y comerciales en Lima, y estaban aliados a los gamonales andinos, que controlaban gran parte de las tierras productivas agrícolas de la Sierra del Perú, especialmente en el sur del país. Este bloque en el poder era aliado del capital internacional, que comienza a invertir de manera importante en varias actividades económicas. La oligarquía agroexportadora y la burguesía financiera y comercial eran los principales intermediarios locales de este capital internacional. Durante la República Aristocrática, con el crecimiento relativo de algunas ciudades, especialmente Lima, comienzan a aparecer algunas clases medias urbanas vinculadas a la actividad comercial y en cierta medida a la burocracia estatal que comienza a desarrollarse nuevamente luego del colapso del Estado durante la guerra con Chile. Pero sobre todo en zonas urbanas comienza a crecer un proletariado urbano en las fábricas, las industrias que se van desarrollando en ciertas ciudades, la industria textil en particular en Lima, pero sobre todo un proletariado rural que trabajaba en las grandes haciendas agroexportadoras del norte y en algunas haciendas algodoneras del sur de Lima. Sin embargo, la gran masa de la población peruana estaba compuesta por el campesinado andino, que vivía en un sistema de explotación social y económica conocido como el gamonalismo. Los gamonales eran los dueños terratenientes de las tierras, concentraban la gran propiedad de las tierras agrícolas de la sierra y arrendaban sus terrenos al campesinado, a las familias campesinas a cambio de una renta, ya sea en especies o en dinero, y también en muchos casos a cambio de servicios personales. Durante la República Aristocrática, el eh, Perú experimenta un importante crecimiento económico, basado en actividades exportadoras primarias, donde en algunas actividades se observa un incremento importante de las inversiones extranjeras, especialmente en la minería y el petróleo. Una de las principales empresas
mineras que empieza a funcionar en esta época es la Cerro de Pasco Mining Company, que se instala en el centro del país en 1902, es una empresa con capitales norteamericanos, y en el norte del país la International Petroleum Company, que es una subsidiaria de la Standard Oil de New Jersey, que es la compañía creada por Rockefeller, eh, y que comienza sus operaciones en los yacimientos de Piura en 1913. Además de estas dos actividades orientadas a la exportación con fuerte presencia de capital internacional, la otra actividad económica central de la economía peruana de esta época es la exportación, la agroexportación, en manos de capitales, sobre todo peruanos, en algunos casos inmigrantes, que se instalan en el Perú, que expanden su control sobre las haciendas azucareras de los valles del norte, ¿no? Esta es una agricultura, es una gran agricultura de exportación de azúcar de caña, a manos de capitalistas peruanos o descendientes de inmigrantes extranjeros. La principal hacienda del norte del país y la principal hacienda del Perú hasta la década de los 60 es la hacienda de Casagrande, en manos de los Meister, en el valle de Chicama. En el mismo valle también encontramos la hacienda Roma, que pertenecía a la familia Larco y que fue comprada en 1927 por Casagrande. Y también en el mismo valle de Chicama, al norte de Trujillo, estaba la hacienda Cartavio, que pertenecía a la casa Grace. Muchos empresarios agroexportadores incursionaron en algunas industrias y empresas bancarias y de seguros, sobre todo el NIMA. En esa época se forma el Banco Internacional del Perú, el Banco Alemán Transatlántico, el Banco Popular y la compañía de seguros RIMAC. El algodón en los valles de Ica, pero también de Piura, es otra actividad productiva destinada a la exportación, dominada por la pequeña y mediana propiedad, pero las desmotadoras estaban concentradas por algunas casas comerciales. En esta época también se observa la explotación del caucho en la selva, en la región de Putumayo. Esta explotación tiene un auge entre 1900 y 1912. Aparecen grandes potentados que se enriquecen con esta actividad, como Julio César Arana, que construye grandes mansiones en Iquitos, pero también en Lima. Aunque luego de la Primera Guerra Mundial, las colonias británicas del sudeste asiático comienzan a desplazar al caucho peruano. Durante la época de explotación del caucho, el sistema de explotación estuvo basado prácticamente en la esclavización de pueblos indígenas de la Amazonía, lo que provocó una especie de genocidio de estos pueblos nativos de la selva norte del país. Esto también se puede ver en algunas obras de la literatura. En, la novela de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta, narra la historia de Roger Casemet, que fue un cónsul inglés que en 1911 escribió un informe al Parlamento inglés retratando las atrocidades que la explotación del caucho había provocado entre los pueblos nativos de la Amazonía. Las haciendas andinas, con el sistema del gamonalismo, eran la principal tipo de institución económica y social que explotaba el campesinado andino, sobre todo en el sur del país. Pero también encontramos en distintas regiones del país, en Cajamarca, en el centro, en, en el sur del país, una expansión de la actividad ganadera. La actividad lechera en Cajamarca, que continúa hasta la actualidad, y la crianza de ganado bovino y ovino en las haciendas de Pasco y Junín, así como las lanas del sur, lanas tanto de camélidos como de ovinos en las regiones de Puno, Arequipa y Cusco, ¿no?
En el sur andino hubo un importante circuito de lanas, de pastores de camélitos en las zonas altas, haciendas modernas especializadas en ovinos en zonas como la Sierra de la Puna de Cusco, el circuito era controlado por casas comerciales que acopiaban la producción de estas lanas con la compra adelantada de la producción. Entonces, eh, este desarrollo de una economía capitalista y de exportación en actividades como la minería, la agricultura de caña, las haciendas azucareras del norte del Perú, se expande durante la República Aristocrática, pero enfrenta el problema de escasez de la mano de obra. Para ello se implementan en los primeros años del siglo XX sistemas de enganche de población campesina que eran reclutadas por un enganchador que adelantaba parte del sueldo a los campesinos que eran reclutados en las zonas de la sierra del país y que trabajaban como operarios en las haciendas. La expansión de los latifundios ganaderos en las zonas de la Sierra Central y del Sur se hizo en gran parte a costa de las tierras de uso colectivo de las comunidades campesinas, lo que ocasionó un despojo de tierras que provocó revueltas campesinas en varias oportunidades en la Sierra Sur del país durante los primeros años del siglo XX. El crecimiento urbano y el crecimiento de algunas industrias es otra de las características de esta época de la República Aristocrática, industrias particularmente como la industria textil. Pero también es una época donde se forman los primeros sindicatos, aparece la primera actividad de organización de la clase obrera peruana. En 1904 se crea la Federación de Obreros Panaderos La Estrella del Perú y de sindicatos obreros textiles en Vitarte y otras zonas de Lima. Eh, También se forman sindicatos en las haciendas azucareras del Valle de Chicama, eh, y una de las principales luchas sindicales de este periodo es la lucha por la conquista de la jornada de las 8 horas, que se logra en enero de 1919. Mucho de esta actividad sindical estuvo influenciada por el pensamiento anarquista, que venía de una tradición sindicalista que venía de Europa y que se oponía a cualquier tipo de autoridad. El final del gobierno de José Pardo y Barreda en 1919 estuvo marcado por varias protestas sociales, entre ellas la lucha por las 8 horas. Hubieron paros contra el alza de las subsistencias, hubieron protestas por la reforma universitaria, que se iniciaron en varios países en América Latina, particularmente en Argentina, pero que también se extendió al caso peruano. Entonces hubo un movimiento estudiantil por modernizar la universidad peruana. Entonces todo este conjunto de movimientos y protestas sociales probó la capacidad de los gobiernos civilistas de mantener el control sobre las protestas sociales, demostrando que esta capacidad estaba llegando a su fin.